Iglesia Evangélica Restauración presenta su programa Con Manos Llenas, con la pastora Elizabeth Carmona. Bendiciones, Dios me les bendiga, qué hermoso. Este es el día que ha hecho Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Creo que usted está alegre de vernos nuevamente también y gracias por ser parte de los que miran nuestro programa. Nos han llamado y nos han comunicado que es de gran bendición. Así que abra su corazón porque hoy Dios quiere bendecirle abundantemente. Dios quiere contestar esas peticiones. A veces hay obstáculos por los cuales nosotros no podemos ver el mover de Dios, pero hoy este día vamos a hablar de la fe. Vamos a estar hablando, accionando en la medida de fe que hemos recibido. Así que te invitamos para que estés estos minutos con nosotros y te goces y también participes y que el Señor pueda alumbrar tu corazón y lo pueda sanar para que seas abundante en acción en tu fe. Este día está con nosotros nuestro hermano César Ramírez. Es una oportunidad bonita de compartir el programa, y nuestro hermano Octavio Aguas, que también te van a saludar. Gracias por cada llamada que nos das y las preguntas que nos hacen, y si está en nuestra mano contestarlas, las contestamos, o si no, las investigamos. Así que con libertad, llámanos y pide conforme a la necesidad que tú tengas para apoyarte en oración. Hermano Octavio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Amén, aleluya. Damos gracias al Señor una vez más. Feliz año. Estamos de vuelta aquí trayendo la palabra de sanidad, de liberación. Ha sido de bendición para mucha gente que nos miran, y gracias por las llamadas. Y estamos orando por esas peticiones. Y sabemos que Dios contesta la oración. Así es que abre tu corazón en este día para que podamos decir como los discípulos: Señor, acrecéntanos la fe. Amén. Amén. Gloria al Hermano Señor. César, qué gusto verlo nuevamente con nosotros. Amén. Es una alegría, es un gozo. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad una vez más de estar acá en Almavisión, y sabiendo que la esperanza, ¿verdad?, es la que alimenta nuestro corazón, y esa esperanza viene de Dios, ¿verdad?, porque de Él recibimos la respuesta, de Él recibimos la sanidad. Así que gracias por llamar, y creemos plenamente que Dios va a hacer un milagro en cada uno. Amén. Y espera a manos llenas ese milagro de parte de nuestro Dios. Tenemos allí en San Lucas capítulo 17 una base bíblica donde Dios nos estuvo hablando acerca de la fe. Uno siempre se pregunta y dice: Señor, yo quiero más fe. Pues no son los únicos. Aquí se narra la oportunidad en que los discípulos le dijeron a Jesús, los apóstoles, al Señor: aumentanos la fe. Y la respuesta del Señor fue: si tuviere fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecería. Creo que el deseo de todos nosotros es tener abundante fe, ¿cierto, hermano Octavio? Amén, gloria al Señor. Sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos hacer nada. Prácticamente la vida del ser humano está basada en la fe. Nos movemos al trabajo por fe. Cuando salimos a buscar el trabajo es por fe que vamos a encontrar el trabajo. Si queremos ir al doctor, tenemos fe que la medicina que nos va a dar el doctor nos va a sanar. O sea que nos movemos por fe. O sea que la fe, hermano César, es un elemento importante que debe de tener cada uno. No es opcional. ¿Cómo mira usted sobre eso de la fe? Como usted lo dijo, ¿verdad? La acción. Yo pienso que la fe es un sinónimo de acción, porque uno se levanta cada mañana a ir a trabajar, y tiene que ir a trabajar, y va a trabajar por la razón de que actúa en fe. Uno no
no está pensando, sino que simplemente se levanta y entonces eso es una forma de actuar en fe. Pero la fe que Dios también quiere que actuemos es cuando nosotros le empezamos a creer a Dios muchas cosas que Él nos ha dicho, muchas cosas que podemos hacer para Dios, para nosotros mismos, para nuestra familia. Pero como usted lo dijo al principio, vuelvo a reiterarlo, es acción. Es acción. Amén. A veces nosotros como cristianos evangélicos definimos la fe y ahí vamos definiendo fe y tenemos mucho conocimiento en cuanto a la comprensión de la fe, pero estamos bastante limitados a la acción de la fe. Y es hermoso ver en el pasaje que los discípulos estaban interesados en acrecentar su fe. Y el Señor les compartía a los hermanos que el Señor Jesucristo no les dijo, bueno, les voy a soplar, reciban más fe. Ni tampoco se puso a instruirlos como lo hizo cuando ellos le pidieron que les enseñara a orar. No dijo, bueno, esto es lo que tienen que hacer para que ustedes acrecienten la fe. Sino que el Señor en respuesta... ¿Cómo miran ustedes esa respuesta del Señor? Cuando le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y obedecería. ¿Por qué Él les da esa respuesta? ¿Por qué no les enseña claves de cómo acrecentar la fe, que es la necesidad más grande que nosotros tenemos? Porque como nuestro hermano César dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo necesito aumentar la fe. Los discípulos tenían una medida de fe, pero porque ellos no dijeron que no tenían, sino aumentan. ¿Cómo miran ustedes eso? Que el Señor evadió enseñarles fórmulas de cómo acrecentar la fe. Porque la fe se acrecenta, hermana, yo pienso así, se acrecenta la fe con el uso y la práctica de poner por obra lo que uno cree. Porque cuando Jesús solamente Él daba la orden, hacía, porque Él creía en Dios completamente, porque Él decía, Él es mi Padre. Y entonces cuando Él les dice a los discípulos, si tuvieras fe, le dijo, como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, el ser humano, todo el ser humano, después de la caída del hombre, queremos ver primero para creer. Oh, sí es cierto. Hoy yo tengo que ver que este hombre se levante primero para poder creer. Hoy yo tengo que ver que este se sane de cáncer, si es verdad, para yo creer. Entonces también, o sea, nosotros somos así, pero cuando el Señor le dice aquí, es que pongan en práctica lo que ya tienen. O sea, ese poquito de fe que tienen, ponlo en práctica y se va a acrecentar. Así es como se acrecenta la fe. Pienso yo, y he practicado esto porque cuando he aprendido de la Biblia acerca de la fe, podemos decir que la fe está en el capítulo, en Hebreos 11, lo que es la fe, de lo que es la convicción de lo que se espera, todo eso nosotros lo sabemos. El don de fe, los dones de fe, todo eso nosotros lo sabemos. Pero el Señor no quiere que nosotros solamente sepamos, sino que pongamos en práctica lo que nosotros leemos y creemos. Cuando creemos, por eso Jesús les dijo, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, porque ellos le vieron hacer milagros a Jesús. Y entonces dijo, si acreciéntanos la fe para ser como tú. Pero Él no les dijo, oh, yo les voy a enseñar, les voy a hacer... No, lo que tienes, pon en práctica y entonces se va a acrecentar la fe. Es lo que le estaba diciendo el Señor a los discípulos. Porque vemos en otros pasajes, en Mateo 17 también dice lo mismo. Si tuvieras fe, dirías a este monte, desarráigate y pásate al mar y os será hecho. En el libro de Marcos le dice, para el que cree, todo es posible. Entonces, estoy viendo yo en estos pasajes de que el Señor le dice, pon en práctica lo que crees. Okay. Y entonces, y al practicar es que se acrecenta la fe. Ok, pero ¿qué impide que nosotros podamos poner en acción nuestra fe? Vemos que allí nos da testimonio que ya hay una medida de fe. Eso está asentado, eso está asegurado aquí en la declaración de ellos. Acreciéntanos la fe. O sea que ya tenían una medida de fe. Y hay una verdad que quiero que tú recibas este día en tu corazón. Si tú ya recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida,
Tú tienes una medida de fe que de parte de Dios ha venido a tu interior, porque sin fe tú no hubieras podido creer en la persona de Jesús. Así que ya tienes una medida de fe. Lo que los discípulos estaban pidiendo era aumento de fe, acrecentarlo en una dimensión más grande. Pero la pregunta clave aquí es, ¿por qué es que qué nos impide que nosotros podamos poner en acción nuestra fe? Porque en una ocasión le llevaron a Jesús a un muchacho que estaba endemoniado, lunático, y dice de que los discípulos solos estaban y no pudieron echarlo fuera. Pero cuando Jesús vino, Él oró y Él lo echó fuera. Entonces ellos le preguntaron por qué ellos no lo podían, por la incredulidad de vuestros corazones. Entonces, pero si ellos ya tenían una medida de fe, ¿por qué? ¿Qué les obstaculizó creer? Ese es un detalle bien importante. ¿Qué nos obstaculiza a nosotros para accionar esa medida de fe? ¿Qué cosas pueden venir a nuestra vida que pueden impedirnos? Aquí hay un pasaje en el capítulo 17 del libro de Mateo, leyendo aquí en Mateo 17, es casi la misma pregunta que le hacen los discípulos al Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 21 le dice los discípulos, de cierto, digo, en el versículo 20 dice, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces aquí veo la pregunta que cuando el Señor les dijo, la duda es la que nos hace a nosotros no acrecentar la fe. Entonces los obstáculos que tenemos es la condición de nuestro corazón, porque en nuestro corazón nos dice Romanos que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Si en mi corazón hay duda, entonces yo no puedo accionar viendo el poder de Dios. Pero meditando sobre este dilema, encontré un ejemplo en Lucas 24, hermanos. Allí en el versículo 25-26, Jesús da luz para descubrir la razón del por qué no accionamos ese granito de mostaza de nuestra fe. Allí en Lucas 24-25 Jesús les dijo a ellos, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, que cuando el corazón está lleno, y aquí hay una palabra clave, le llamó insensatos. Si hay insensatez, ¿qué es insensatez? Es necedad, es carecer de sentido común, o sea que no reflexionamos de manera correcta, es ser imprudente, necio, terco, porfiado en lo que uno hace o en lo que uno dice. Entonces, cuando nuestro corazón está lleno de falta de cordura, no tiene prudencia, no tenemos buen juicio, no tenemos buen razonamiento, eso es insensatez. Entonces, cuando nuestro corazón está lleno de insensatez, somos lentos para accionar en fe. O sea, la medida de fe que yo ya te poseo no puede generarse en acción porque mi corazón es lento, lerdo para percibir. Eso es lo que el Señor les dijo a los discípulos.
Y en las escrituras yo puedo ver a Nabal, este hombre, el esposo de Abigail, que su nombre significa insensatez. Así poniendo allí, ¿verdad? Qué bueno poner buenos nombres a los hijos, ¿verdad, hermano? Amén. Porque podemos honrar, con un nombre podemos honrar y nuestro estilo de vida puede ser cambiado. Imagínense, a él le habían designado el nombre de Nabal, de insensato, y dice que él era un hombre terco, era un hombre insensato, era un hombre que no tenía un buen razonamiento. Cuando vio que venía el mal para su casa, no pudo evitarlo, porque era un hombre que no le podían hablar de ninguna manera. O sea que la condición de su corazón era malintencionado, de malas obras, nada de agradecido. Entonces, en la condición de nuestro corazón, Jesús nos está diciendo que es una de las razones del por qué nosotros no accionamos ese granito de mostaza. Y que esa es la fe, el tamaño de un granito de mostaza que está puesto dentro de nosotros. Si el corazón, nuestro corazón está lleno de muchas cosas, nos va a hacer lentos para percibir la palabra, nos va a hacer lentos. Hay una palabra que me gusta, lerdos, que va más que lentitud, hermano, para poder percibir las verdades de Dios y poder llamar a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, el problema no está en Dios, el problema está en la condición de nuestro corazón. En Marcos 8:17 también dice que estaban allí en ese pasaje, estaban discutiendo con Jesús. Él les dijo que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos. Y ellos estaban hablando entre sí y dijeron, ay, el Señor nos está exhortando porque no trajimos pan. Y en ese pasaje me gusta cómo el Señor les dice, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. Jesús no estaba hablando del pan, estaba hablando de la levadura, de la contaminación, de la hipocresía de los fariseos. Y dice, no entendéis ni comprendéis. Aún, y ahí es donde me gusta, dice, ahí en el versículo 17, aún tenéis endurecido vuestros corazones, teniendo ojos, no veis, teniendo oídos, no oís. ¿Por qué razón? Porque el corazón se ha endurecido. ¿Qué cosas han endurecido tu vida que no permiten que la medida de fe que Dios ha puesto en tu corazón accione? ¿Qué cosas podrían mencionar ustedes? También, una de las cosas que se me viene a la mente también es rápidamente lo que le pasa a Jonás. Jonás, Dios le manda a que dé un mensaje a Nínive, pero él se rehúsa, ¿verdad? Y se mete en un montón de problemas por el hecho de no ir a hacer lo que Dios le... Y yo me pongo a pensar que a veces uno tiene esa medida de fe, porque Jesús, cuando a él le preguntan y le dicen, aumentanos la fe, Jesús le dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, como usted dijo, ellos ya tenían fe, o sea, se da por sentado que ya tenemos fe. El único problema que tenemos es que no lo que volvemos a decirlo y lo reiteramos, porque eso es lo que muchas veces nos lleva a muchos problemas. No accionamos a esa fe. Entonces, no necesariamente tenemos que tener una gran fe, por decirlo así, para poder hacer lo que Jesús nos dice, sino que esa medida que Dios nos ha dado ya de fe es suficiente para hacer grandes cosas. O sea, ¿para qué queremos tanta fe si no la vamos a usar? Si no hemos ni usado el granito. El granito de mostaza. Yo me acuerdo que una vez el pastor Amílcar Cardona nos dio un granito de mostaza, y realmente es muy pequeño, ¿verdad? Entonces pudimos entender, ¿verdad? Que bueno, si tener esa medida de fe, pero lo que vemos nosotros deberíamos de enfocarnos qué tanto podemos hacer con esa fe, ¿verdad? No es tanto el tener esa medida de fe, sino qué podemos hacer con esa fe.
Porque él dice, le dirías a este monte, quítate y ponte a otro lugar. Y dice él, os obedecería. Amén. Entonces, una de las cosas que veo yo también, comparándolo con Jonás, es que dice que él, al final dice que él se enoja y dice, yo sabía que tú eres misericordioso, eres lento en enojarte. Entonces, a veces uno no pone en accionar la fe porque puede pensar que conoce a Dios. Puede pensar que conoce a Dios, puede pensar de que alguien más le puede hablar a la gente de Jesucristo o alguien más puede orar por uno y uno sanar. Pero uno tiene esa medida de fe que uno puede hacer grandes cosas. Entonces, pero como usted bien lo dice, todas esas cosas uno lo puede entender y como lo estamos entendiendo ahorita, pero no lo ponemos en acción porque tenemos tantas cosas en el corazón que ese granito de arena se pierde, ese granito de mostaza se pierde en el corazón. O sea, no se ve por tanta cosa. O sea, no solamente es pequeño, sino que cae en el corazón y toda la desconfianza, el orgullo, aún, ¿verdad? Los chismes, todo lo van ahogando. Entonces, eso no deja que ese granito que tiene tanto poder para hacer, ¿verdad? No haga su trabajo porque no lo ponemos en acción por la maldad de nuestro corazón. Amén. Mire, qué importante, escudriñemos nuestros corazones, porque Dios no tiene límites para producir un milagro que tú estás buscando, que es el objetivo de nuestro programa. Queremos que Dios te bendiga, mano llena, que todo lo que tú pidas en oración, Dios te lo pueda conceder. Pero si en tu corazón hay incertidumbre, hay amargura, hay resentimiento, hay enojo, todo eso que está dentro de tu corazón no va a permitir que esa medida de fe que Dios ha puesto dentro de ti accione para que tú puedas ver el milagro. O sea, tú no tienes problemas en la clase de oración que haces, sino en la condición de tu corazón. Por eso el libro de Proverbios 23 nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere que nosotros hoy este día, no queremos finalizar el programa sin que tú ores con nosotros. Estás frustrado, estás enojado. Dios quiere realmente sanar y limpiar tu corazón, pero tú tienes que renunciar a todas esas cosas que te contaminan y que cargan tu corazón y te hacen lento. La sanidad interior es muy importante, hermano Octavio. Amén. ¿Qué le parece si oramos hoy este momento sobre sanidad interior? Que nuestros hermanos y personas que ven el programa puedan analizar que Dios quiere sanarle su corazón. Pero si ellos no lo traen a Cristo, imposible que puedan poner en acción ese granito de fe que Dios ha puesto en sus corazones. Y la palabra de Dios dice que si el grano de trigo no cae de tierra y muere, él solo queda. Pero si muere, dice, llevará mucho fruto. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús con eso? Que la medida de fe que ha puesto en nosotros tenemos que dejar morir al ver para creer, sino creer para ver. Amén. Al contrario. Entonces tenemos que dejar morir a nuestra incredulidad, tenemos que dejar morir a nuestra dureza de corazón, tenemos que dejar morir a la duda de nosotros y creer y poner en práctica la palabra. Entonces va a dar fruto, va a acrecentar la fe y vamos a ver la mano de Dios obrando en nosotros, en crecimiento espiritual y en todo lo que pidieras, en oración. Amén. Creyendo, recibiréis. Por eso esta tarde vamos a orar para que Dios sane tu corazón, te limpie, te libere de todas esas cosas que no permiten que la fe que ha puesto en tu corazón dé fruto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Tú eres sabio, Señor, aleluya. Tú eres Dios soberano en los cielos y la tierra, Señor. Padre, extiende tu mano de poder y de misericordia, Señor.
con Padre, bueno y autoridad. lento para la ira, grande misericordia. Arraiga, Sana, Padre. Padre, esos corazones. Desarraiga. Quita, Señor, la dureza del corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quebranta la piedra, Señor. Tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra, Señor. Como fuego que quema, Señor, dentro de nosotros, Señor. Y nosotros acrecentemos la fe, oh Dios, creyendo y poniendo en práctica tu palabra. Pero necesitamos que tú nos sanes, Señor, porque estamos enfermos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, extiende tu mano, toca ahora, Señor. Sana, liberta, Padre, ahora para gloria de tu nombre, Señor. Gracias. Aleluya. El poder de Dios está aquí para sanarte, para libertarte ahora mismo. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás rompiendo toda cadena, toda atadura, Señor. Aleluya. Porque para eso enviaste a Cristo, Señor, para abrir la puerta a los encarcelados, para dejar libre a los quebrantados de corazón y romper todo yugo de Satanás, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque tú estás sanando, estás libertando ahora, Señor, esas vidas, Señor. Ellos están poniendo su mano en su cabeza, en su corazón, Señor, porque quieren ser sanos, ser libres, Padre, ahora. Obra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria de tu nombre, Señor. Lo creemos, Padre, gracias. Aleluya. A ti sea gloria, honra y alabanza, Señor. Del Señor. Dios te bendiga y sea Dios glorificado, porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Abundantemente te quiere bendecir. Bendiciones a manos llenas. Con la pastora Elizabeth Cardona. Estamos ubicados en el 7914 Garfield Avenue, Bell Gardens, California 90201. O puede escribirnos al P.O. Box 2084, Bell Gardens, California 90202. Dios les bendiga.